¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? Antes del lenguaje, antes del fuego, antes de cualquier idea de cultura o sociedad, hubo un instante casi invisible donde el animal se transformó en hombre. Un punto misterioso en la historia donde nació algo completamente nuevo, la conciencia, el miedo, el deseo y la búsqueda de sentido. Hoy viajaremos atrás en el tiempo, mucho más allá de Egipto, de Sumeria o de las pirámides. Retrocederemos cientos de miles de años para descubrir el misterioso inicio del hombre prehistórico. Un comienzo que no solo definió quiénes fuimos, sino quiénes somos todavía. Para comprender este misterio, debemos dejar atrás todas nuestras ideas modernas. No existía el tiempo como lo entendemos hoy, ni el concepto de historia, solo la supervivencia. El planeta era un escenario salvaje, incontrolable, donde cada noche podía ser la última. Hace unos 3 millones de años en las llanuras africanas, una criatura caminaba erguida por primera vez. No era todavía humana como tú o como yo. Era parte de un proceso que apenas comenzaba. Su mente era simple, pero ya diferente. Observaba el horizonte, seguía las estrellas sin entenderlas, escuchaba el viento y temía su propio eco. Allí, en ese silencio primitivo, nacía la semilla de la humanidad. El primer paso fue caminar. La bipedestación no fue solo un cambio físico, sino una revolución mental. Liberó las manos y con ellas la posibilidad de crear. De ese gesto nacieron las herramientas, piedras talladas, simples al principio, pero poderosas. Un trozo de roca se convirtió en una extensión del cuerpo y poco a poco, también del pensamiento. Con cada golpe de piedra contra piedra, el hombre prehistórico estaba fabricando su destino. No lo sabía, pero en ese sonido repetido había algo más que técnica, había intención. Y la intención es el primer signo de conciencia. Pero no todo era progreso. La vida era brutal. El hambre, los depredadores y el frío eran enemigos constantes. Los primeros humanos dormían con un ojo abierto, se refugiaban en cuevas o bajo los árboles, luchando por sobrevivir cada día. Sin embargo, en medio del miedo algo comenzó a surgir: la cooperación. Los grupos se unieron, compartieron comida, defendieron territorio y cuidaron a sus crías. Fue entonces cuando apareció uno de los momentos más decisivos en la historia de la humanidad: la empatía. Por primera vez, un ser viviente sentía dolor al ver sufrir a otro. Ese sentimiento cambió todo. Dejó de ser un individuo para convertirse en parte de un grupo. El fuego fue el siguiente gran milagro. Nadie sabe exactamente cuándo o cómo ocurrió, pero cuando la primera chispa iluminó la oscuridad, el mundo cambió para siempre. El fuego dio calor, luz y protección, pero también trajo un nuevo tipo de poder: el control sobre la naturaleza. Alrededor de las llamas, los humanos empezaron a reunirse. Fue el primer lugar de encuentro, el primer hogar. Allí contaban historias, aunque aún no tuvieran palabras. Movimientos, sonidos, gestos. Todo servía para transmitir algo más grande que ellos mismos. Frente al fuego, nació el lenguaje, no como una invención repentina, sino como una evolución de la necesidad de comunicarse, de entender y ser entendido. Las noches se llenaron de significado. Mientras las sombras danzaban sobre las paredes de las cuevas, los humanos comenzaban a imaginar. De sus miedos y sueños nacieron los primeros símbolos, las primeras creencias. La oscuridad ya no era solo peligro, era también misterio. ¿De dónde venía el rayo? ¿Por qué morían sus compañeros? ¿Qué eran esas luces que brillaban en el cielo? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y con ellas el pensamiento abstracto. El hombre ya no solo vivía, empezaba a preguntarse por qué vivía. Los arqueólogos han encontrado rastros de estos primeros pensamientos en lugares como Olduvai, en Tanzania o en las cuevas de Blombos, en Sudáfrica. Allí,
Entre restos de herramientas y huesos aparecen también objetos decorativos, pigmentos, trazos y pequeñas figuras talladas. Nada de eso servía para cazar o alimentarse. Eran símbolos, señales de un pensamiento espiritual, de una mente capaz de imaginar lo invisible. Ese fue el verdadero nacimiento del hombre prehistórico. No cuando empezó a caminar o a usar fuego, sino cuando comenzó a imaginar. Pero la imaginación tenía un precio. Con ella llegó la conciencia de la muerte. Por primera vez, el ser humano supo que un día dejaría de existir, y ese descubrimiento lo transformó por completo. De pronto, la vida ya no era solo instinto, sino búsqueda. La supervivencia dio paso a la curiosidad, a la creación, al miedo a lo desconocido. El hombre se convirtió en un ser que soñaba y temía al mismo tiempo. Enterraba a sus muertos con objetos, flores o herramientas, quizá con la esperanza de que siguieran viviendo en otro lugar. Esa fue la primera forma de religión, no organizada, no dogmática, sino pura y humana. El intento de encontrar sentido en el misterio de la existencia. En lugares como Atapuerca, en España, o Shanidar, en Irak, se han descubierto restos de neandertales enterrados con cuidado, acompañados de ofrendas. Aquello demuestra algo increíble. Incluso antes del Homo sapiens ya existía compasión, memoria y ritual. El hombre prehistórico no era una bestia irracional. Era un ser profundamente emocional. Sus noches estaban llenas de fuego, miedo, sueños y relatos compartidos. La humanidad nació alrededor de esas llamas, donde el miedo se mezclaba con la esperanza, y así, con el paso de los milenios, nuestra especie fue aprendiendo, adaptándose y extendiéndose por el planeta. Cada migración fue una historia de supervivencia, pero también de curiosidad. Los primeros humanos salieron de África y conquistaron el mundo, enfrentando climas imposibles, animales gigantes y territorios desconocidos. Cada paso era un desafío, pero también un acto de fe. Fe en el grupo, en el instinto, en algo superior que aún no podían nombrar. Fue esa fe, esa mezcla de miedo y asombro, la que permitió al hombre resistir y evolucionar. Y aquí surge una pregunta que aún hoy nos acompaña. ¿Qué nos hizo realmente humanos? ¿Fue el lenguaje, el fuego, la cooperación o el deseo de entender el universo? Los científicos hablan de la inteligencia, los filósofos del alma, los antropólogos del instinto social. Pero quizá la respuesta esté en algo más profundo. El hombre prehistórico se convirtió en humano el día que levantó la vista al cielo y se preguntó quién era. Esa mirada cargada de asombro marcó el comienzo de todo. Desde entonces no hemos dejado de buscar. La ciencia, la religión, el arte, son solo formas diferentes de esa misma búsqueda que empezó hace cientos de miles de años. Cada uno de nosotros lleva dentro una chispa de ese primer fuego, una sombra de esa primera noche. Somos el resultado de millones de años de miedo, de curiosidad y de sueños compartidos. Así que la próxima vez que mires las estrellas, recuerda, no estás viendo solo el cielo, estás mirando el mismo infinito que observó aquel primer hombre temblando frente a la oscuridad, preguntándose por qué existía. Ese fue el misterioso inicio del hombre prehistórico, un comienzo hecho de piedra, fuego y preguntas que aún no hemos dejado de hacer. Si te gustó este viaje al pasado, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para descubrir más historias ocultas de la prehistoria, los orígenes humanos y los secretos que la ciencia sigue intentando descifrar, porque el pasado aún no ha terminado de contarnos su historia.